Nunca imaginé que una simple acción me llevaría al amor verdadero. El CEO de mi vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La vida puede cambiar en un instante. Un segundo, y te ves atrapada en la tormenta. Así estaba yo, con el corazón hecho trizas, sintiendo el silencio incomodante de una habitación vacía. Mis lágrimas caían como un río, dejando huellas profundas en mi cara blusada. Aunque dejaba caer un sollozo, el aire seguía cargado de temores no expresados. Era un típico viernes por la noche. Me encontraba en la sala, la luz tenue, un viejo sofá desgastado que solía abrazarme cuando todo parecía pesado. Miraba por la ventana, desearía que el viento me llevara lejos, lejos de esa pena abrumadora. Tenía una familia, sí, pero algo no encajaba. La soledad solía acompañarme como una sombra constante, y las miradas de cariño se habían convertido en miradas de decepción. La ruptura reciente se había llevado mis esperanzas. Sabía que había algo dentro de mí, apenas visible, esperando ser descubierto. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje inesperado de un viejo amigo. Su nombre, Carlos, siempre había estado ahí, pero no lo había considerado más que un complemento. «¿Te animas a una fiesta esta noche?», decía el texto. Sin pensarlo mucho, respondí que sí. Quizás era eso lo que necesitaba, salir de mí misma, dejar que el mundo me recordara que sigo viva. Cuando llegué, el aire estaba lleno de risas y música. La multitud palpitaba, cada risa resonaba en mi pecho con fuerza. Fue entonces cuando lo vi. Estaba allí, un hombre atractivo, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Era el CEO de una gran empresa, pero en ese momento, era solo un hombre, volcado en la vida, como un imán que llamaba a todos. La forma en que se movía, la confianza que emanaba me hizo temblar. No sabía por qué, pero sentí que esa noche podría cambiarlo todo. De repente, el ambiente se torció. El sonido de un vaso rompiéndose llenó el aire, los murmullos aumentaron, y el CEO me miró con intensidad. Sin pensarlo, atravesé la sala, impulsada por una necesidad inexplicable. Fue una acción simple, pero en su mirada había algo que prometía más. Sus ojos, oscuros como la noche, buscaron los míos. Fue un momento crucial. El clima cambió, el aire se volvió eléctrico. Algo dentro de mí comenzó a brillar, pero antes de que pudiera acercarme, la puerta se abrió violentamente. Entró alguien que provocó un silencio escalofriante. Una mujer imponente se apoderó de la atención. ¿Quién era? Todos se volvieron a mirarla, y sentí que mi corazón se caía a pedazos. No tenía idea de qué estaba pasando, pero sabía que esta noche estaba lejos de terminar. Las preguntas brotaron en mi cabeza, y mi cuerpo temblaba de la incertidumbre. ¿Era un rival? ¿Un amor del pasado? La tempestad que se cernía sobre mí me hizo preguntar, ¿qué pasaría a continuación? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras absolutamente nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión palpable, un enigma que mantenía a todos en suspenso. La mujer que acababa de entrar era alta, con una presencia imponente que la hacía destacar entre la multitud. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su vestido rojo intenso se ajustaba a su figura como si hubiera sido diseñado a medida. No podía evitar preguntarme si era una rival, aunque no sabía exactamente qué estaba en juego. El CEO, cuyo nombre aún me era desconocido, se tensó al verla. Su sonrisa se desvaneció, y un brillo de preocupación cruzó su rostro. Fue un instante, pero lo noté, su mirada no se despegaba de ella, como si un primal instinto lo atara a la mujer que ahora ocupaba el centro de atención. Decidí seguir acercándome.
con la esperanza de que la química que había sentido al mirarme sería suficiente para mantener su atención, aunque la realidad era que cada paso que daba me hacía sentir más pequeña. Intenté recordar mi razón para estar allí, olvidarme del dolor, querer revivir el pulso vibrante de la vida. Sin embargo, cada sonrisa y cada risa a mi alrededor se sentían distantes, como si estuviera atrapada en un eco lejano. La mujer comenzó a hablar, y su voz clara y decidida cortó el murmullo de la fiesta. Hacía mucho que no venía a una de sus reuniones, James, dijo, dirigiéndose al CEO. Su tono era amable, pero había un subtexto oculto, un lenguaje que solo aquellos familiarizados con la intimidad compartirían. Me alegra verte, es bueno saber que has estado ocupado. James. Su nombre resonaba en mi interior como un eco, llenando el espacio que había dejado la ambigüedad. La curiosidad se apoderó de mí, pero el dolor de la inseguridad me ancló en el lugar donde estaba. Hubiera dado cualquier cosa por saber cuál era su historia. Se notaba que había más entre ellos, y eso hizo que me preguntara si alguna vez podría encajar en su mundo. Tomé aire, decidiendo que no podía quedarme justo observando. Eché un vistazo alrededor y vi a Carlos, mi viejo amigo, conversando animadamente con algunos conocidos. Sus ojos parecían buscarme, como si supiera que estaba luchando con mis emociones. Quería correr hacia él, buscar refugio en su compañía, pero los latidos de mi corazón por James seguían tirando de mí. Era como si el universo me estuviera empujando hacia ese hombre. Finalmente, me armé de valor y me dirigí hacia ellos. James me vio acercar y su expresión cambió, como si el tiempo se hubiera detenido y la música se hubiera desvanecido. Hola, dije, sintiendo que mi voz era un susurro perdido entre la multitud. Hola, respondió James, su tono cálido, como si realmente estuviera contento de verme. Podía sentir que dentro de su mirada había un rayo de luz, y eso me aportó una chispa de esperanza. Intenté ignorar la presencia de la mujer, que ahora parecía observarnos con una mezcla de curiosidad y desdén. Te vi desde lejos, continuó James, parecías en tu propio mundo. Me alegra que estés aquí. Sus palabras me hicieron sentir una conexión que nunca había imaginado, pero al mismo tiempo, el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué pasaría si él realmente estaba interesado en la mujer rubia? Si esta noche no era más que un intento vano de escapar de mis pesares, pero antes de que pudiera responder, la mujer se interrumpió. James, espero que no te moleste, pero tenemos que hablar de un tema urgente relacionado con la empresa. Sus palabras cortaron el ambiente y volvieron a atraer la atención hacia ella. Mi corazón se hundió, la oportunidad de conexión se desvanecía ante mis ojos, así que, mientras luchaba por aferrarme a lo que parecía un destello de esperanza, me vi obligada a dar un paso atrás, observando cómo dos mundos colisionaban y el mío apenas comenzaba a formarse. Decidí que debía retomar el control, que no podía dejar que la inseguridad me arrebatara lo que pude llegar a tener. Tomé un respiro profundo, preparándome para enfrentar este nuevo desafío. En un giro inesperado, la mujer se volvió hacia mí, sus ojos desafiantes como si me desnudara con su mirada. ¿Y tú quién eres?, preguntó, con una ligereza que enmascaraba una dureza latente, y así, la tormenta de emociones torbellinó dentro de mí, enfrentándome a otra incógnita. ¿Podría encontrar mi voz en medio de esta batalla por el corazón de James? La incertidumbre me abrazaba, pero decidí que no me dejaría aplastar por ella. La noche no había terminado y no me rendiría tan fácilmente. No soy nada, respondí, sintiendo como cada sílaba vibraba con un eco de verdad. Pero en lo profundo de mí, sabía que eso no era cierto. Había más en mí que una simple sombra en la que se escudaba esa mujer. Me obligué a sostener su mirada, desafiando la invisibilidad con la que había vivido los últimos meses. Soy una invitada. Aquel breve cruce de miradas dejó un rastro de incomodidad flotando en el aire. La mujer, cuya belleza era indiscutible, pareció revaluar mi presencia, calculando si era un peligro o simplemente una molestia. James, por su parte, estaba inmóvil, como si las palabras no le llegaran del todo. Me pregunté si su mente estaba atrapada en un laberinto en el que no podía salir. Por favor, no le des más importancia. A veces, las reuniones de trabajo se convierten en cenas informales, dijo James, girándose hacia mí con una sonrisa que buscaba calmar la tensión.
Pero ahora sabía que había más en juego. La mujer abandonó su mirada desafiante y se volvió hacia James, recuperando su aplomo. Entiendo, pero no debemos dejar que nuestra conversación se vea interrumpida por distracciones, dijo con un tono ácido que insinuaba que yo era la distracción. Su comentario, aunque disfrazado de cortesía, era como una puñalada directa a mis ya frágiles reservas de confianza. Sintiendo que el aire se tornaba denso, decidí dar un paso atrás. No hay problema. Los negocios son importantes, murmuré. Mis palabras eran casi inaudibles, perdidas en el murmullo de la fiesta, mientras mis brazos se cruzaban de forma defensiva frente a mi pecho. En ese momento, el eco de la inseguridad se convirtió en un grito. La lucha interna por establecer mi lugar en ese mundo se intensificó. Era evidente que la mujer y James compartían una historia, una complicidad que yo no podía tocar. Pero, ¿acaso yo iba a darme por vencida tan fácilmente? Había un destello en sus ojos que me decía que era posible. Él había visto algo en mí. En un impulso, decidí buscar refugio en Carlos, quien continuaba conversando con otros amigos. Carlos, llamé mientras me acercaba, sintiendo que su presencia me anclaba. ¿Te gustaría bailar? En mis palabras había una súplica, una necesidad de escapar, pero también el deseo de disfrutar de la noche, de encontrar mi lugar y de dejar de ser un mero espectador. Por supuesto, sonrió Carlos, agarrando mi mano mientras me conducía a la pista de baile. Un instante de alivio me envolvió, y mientras nos movíamos al ritmo de la música, me olvidé por un momento de todo lo demás. La alegría de la música y la cálida compañía de mi amigo ahogaron las dudas y temores que había estado cargando, pero justo cuando comenzábamos a olvidar la pesada atmósfera, vi a James a lo lejos, su mirada fija en mí, su expresión llena de algo que no podía descifrar. La mujer rubia se encontraba a su lado, y sus labios se movían en una conversación que aparentemente importaba. Fue un recordatorio cruel de que mis intentos de escapar no podían ignorar la realidad que giraba a mi alrededor. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos al percatarse de que me había distraído. Seguí la dirección de mi mirada y vi su rostro, la inseguridad buscando arruinar cada momento de felicidad que había encontrado. Es solo, él, respondí, deseando encontrar la forma de comunicar el tormento que vivía en mi interior. Quería contarle a Carlos lo que significaba James para mí, lo que sentía cada vez que nuestras miradas se encontraban. Pero esas palabras se quedaban atascadas en mi garganta, como un espejo roto que reflejaba los fragmentos de mi propia inseguridad. Sin embargo, a pesar de la confusión, una chispa de determinación se encendía en mí. No estaba dispuesta a rendirme. La música continuaba sonando, la vida seguía fluyendo, y yo, en un giro inesperado, decido hacer algo audaz. Creo que debo hablar con él, murmuré, despojando mi corazón de dudas. Ahora tenía el poder de tomar una decisión. Con la mente nublada de decisión, dejé a Carlos y comencé a avanzar hacia donde estaba. James, el conjunto de emociones que había acumulado en mi pecho me empujaba hacia adelante. La mujer rubia me observaba y el viento parecía soplar en mi contra, pero el silencio entre nosotros se tornaba poco a poco ensordecedor. Cuando llegué a su lado, le dediqué a James una sonrisa que se esforzaba por ser valiente. James, dije, y la multitud a nuestro alrededor pareció desvanecerse. La mujer miró de reojo, sus ojos destilando un veneno sutil que encendió mi determinación. Necesito que sepas que, quiero conocerte, pero no puedo evitar sentir que hay una historia entre ustedes. Las palabras fluyeron como un torrente. Nunca supe si había sido la decisión más inteligente o la más imprudente, pero en ese instante, en el cruce entre la esperanza y la inseguridad, lo único que sabía era que tenía que arriesgarme. La sonrisa de James se desvaneció, y el tiempo pareció detenerse. Mis manos sudaban y mi corazón latía desbocado, y antes de que pudiera arrepentirme de haber afectado la frágil dinámica entre ellos, volví a notar esa chispa en su mirada. Era intensa, cargada de una promesa que podría seguir desafiando cualquier complicación en nuestra realidad. Y entonces, en un giro inesperado, la mujer rubia sonrió, curvando sus labios de una manera que parecía más que simple diversión. Vaya, James, parece que tu vida social está tomando un giro emocionante, dijo, dejando caer una bomba de intimidad en el aire, justo antes de que la música pare a su alrededor. Mi valiente acto había desatado un nuevo juego,
y la incertidumbre que había una vez me atrapado comenzó a transformarse en un desafío emotivo. Todo dependía de cómo reaccionaría James a mis palabras. La noche apenas comenzaba, y ahora, entre el deseo y el miedo, estaba a punto de descubrir que la vida a menudo toma giros inesperados. James permaneció en silencio, su expresión indecisa, y todo lo que había logrado construir con esas palabras comenzó a desmoronarse en mi interior. La mujer rubia no se apartaba, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y desafío, como si los actos de valentía pudieran convertirse en entretenimiento. ¿Qué hay de interesante en este giro?, preguntó ella, su tono despectivo oculto tras una sonrisa pulida. A pesar de su sonrisa, el veneno en sus palabras invadió el espacio entre nosotros, creando una distancia que parecía física. «Es solo que somos amigos», respondió James lentamente, sin apartar su mirada de la mía. «No hay nada más entre nosotros». Su frase, aunque simple, era como una línea trazada en la arena. Pero el eco de sus palabras resonó en mi mente, generando preguntas que necesitaban respuestas. «Amigos», me oí murmurar, dando un paso hacia él, incapaz de contener la necesidad de posicionarme en ese momento. Bueno, había menos dudas cuando me miraba así. «¿Y tú qué sientes por ella?». La apunté con la mirada, sintiendo como mi valentía chocaba contra mi timidez nuevamente. Ella, en respuesta, arrugó el ceño, pero su sonrisa permanecía, como si disfrutara del espectáculo. Carlos fue quien apareció de nuevo, colocándose a mi lado. ¿Todo bien aquí?». Su voz tenía un aire de protector que reafirmaba mi decisión de no retroceder. «Estamos en una discusión amigable», dijo James, mientras permitía que su mirada se moviera de mí a la mujer a su lado y luego de regreso, como si intentara encontrar un equilibrio entre el deseo de ser honesto y la presión social que lo rodeaba. «Amigos», repetí, sintiendo que el fuego de mis emociones palpitaba. Era como si cada repetición avivara una chispa, creciendo en intensidad hasta que se convirtió en una pequeña llama dentro de mí. ¿Eso significa que no hay ninguna conexión real entre ustedes dos?». La mujer cruzó sus brazos, desafiándome con la mirada. «Parece que realmente te interesas, ¿no?». Su tono era provocador, y antes de que pudiera contestar, la música cambió, creando un ambiente denso donde el tono de su voz resonaba fuerte. Una tensión palpable se instaló, y en ese momento, una parte de mí deseó que el inmenso bullicio de la fiesta nos llevara a un lugar más privado. James tomó una respiración profunda, como si las palabras se estuvieran acumulando en su pecho. «Hay una historia», dijo finalmente, despojando de su voz la ligereza habitual, dando a entender que había más entre ellos de lo que había expuesto. «Pero desde entonces las cosas han cambiado». «Eso suena confuso», respondí, sintiendo que los matices de su mensaje me obligaban a indagar más. «¿Te importa si me cuentas más? Porque parece que algo te preocupa, y ni siquiera sé si lo que hay entre nosotros vale la pena». La sinceridad en mi voz me tomó desprevenida. No estaba segura de si me sentía valiente o terriblemente imprudente. La mujer detrás de él se sintió aludida y se inclinó hacia James, sus ojos entrecerrados en una advertencia silenciosa. «Quizá deberías pensar en cómo responder a esto», James sugirió, su tono que delataba un roce de defensa. «No todas las preguntas llevan hacia la verdad». «Por supuesto que vale la pena», la interrumpió James, su voz firme. «No se trata de eso. Se trata de escuchar lo que ella tiene que decir y no hacer suposiciones». Sus palabras resonaron en un silencio que extendió su eco entre los dos. Mis esperanzas aumentaron, y mi corazón latió más rápido. Había algo en el que no podía ignorar más. Mientras la fiesta seguía girando a nuestro alrededor, mi mente se arraigaba en sus ojos. Me olvidé por un momento de la mujer que estaba allí, olvidé el potencial de su intriga, olvidé incluso el murmullo de la música. Solo estaba yo y la decisión que James estaba tomando. Un leve movimiento de su mano me sorprendió. «Quiero ser honesto contigo», dijo, su voz sonando cada vez más cercana. «Pero necesito que entiendas que hasta que no haya una resolución entre nosotros». Su mirada se dirigió hacia la mujer, cargada de significado. «No puedo abrirme de la forma en que deseo hacerlo». «¿Resolución?», inquirí, sintiendo que la parte de mí que tenía miedo empezaba a aflojarse.
El aire estaba tan cargado de tensión que podía sentir cada palabra aunque se quedaran atrapadas en la atmósfera. Sí, respondió, tomando un paso hacia mí, lo que hizo que mi corazón se acelerara. Te prometo que no tienes que ser una sombra más. Pero no puedo hacer eso si no soy honesto con ella. La mirada que me dio fue intensa y llena de significado. Había fuego, pero también un atisbo de vulnerabilidad. La mujer brusca finalmente perdió la compostura. Entonces, ¿quieres terminar esto ante todos nosotros? ¿Estás dispuesto a hacerlo en este momento? Su pregunta flotó entre nosotros y la sala contuvo la respiración, expectante. Tal vez es lo que necesita, dijo James, viendo el desafío por primera vez. La incertidumbre podría ser una puerta abierta. Los murmullos crecían y mi corazón estallaba de emoción, pero a la vez, la desesperación también comenzaba a hacer mella en mí. Era un momento crucial que nos llevaría a todos hacia un camino incierto. Sí, susurré, sintiendo cómo las palabras se forzaban en un destino que apenas comenzaba a vislumbrarse. Quería que lo adivinara, que lo sintiera y que al final, todo lo que quería saber era hacia dónde nos llevaría este nuevo amanecer. Mientras la brisa fresca de la noche atravesaba el lugar, supe que no había vuelta atrás. El silencio que siguió a mi respuesta fue ensordecedor. Todos en la sala parecían estar conteniendo la respiración, como si el aire mismo pesara con la tensión del momento. James se quedó paralizado, su mirada fija en mí, una mezcla de sorpresa y algo más que no podía identificar. Tal vez era esperanza, o quizás solo la incertidumbre de haber dado un paso hacia lo desconocido. La mujer rubia, al notar el silencio tenso, no se quedó atrás. Vaya, qué dramático, dijo con una falsa risa que sonó más amarga que divertida. ¿Y qué es lo que piensas que conseguirás al hacer esto aquí, ahora? Su desafío resonaba en el aire, imperturbable, a pesar de que sus palabras intentaban desestabilizarme, sentí que una ola de determinación me envolvía. Tal vez quiero que la verdad rompa este juego de apariencias, respondí, conscientes de que esas palabras podrían ser una invitación a un conflicto que ni siquiera podía imaginar. Carlos, a mi lado, se tensó con mi respuesta, pero no dijo nada. Su apoyo silencioso me dio un poco más de valor. James, que aún mantenía su mirada en mí, pareció procesar cada palabra con una intensidad renovada. No se trata de un juego, dijo con firmeza, sabiendo que la verdad y la vulnerabilidad eran un nuevo territorio para ambos. Se trata de ser verdadero con lo que siento. ¿Y qué es lo que sientes, James?, pregunté, mi voz más suave, implorando que el momento no se diluyera bajo la presión de la mujer. La atmósfera cargada de expectación parecía empujarme hacia una revelación canalla. James finalmente dejó caer los hombros, su expresión se suavizó y un brillo profundo iluminó sus ojos. Lo que siento por ti es real, pero esta situación es complicada, comenzó, su voz resonando con una sinceridad que me hizo sentir más aún. He intentado mantener la distancia, creí que era lo correcto por muchos motivos. Pero contigo, todo se siente diferente. La mujer a su lado arqueó una ceja, desafiándolo a continuar y, al mismo tiempo, intentó rebajar la importancia del momento. ¿Y si esto es solo un capricho?, insistió, tratando de sembrar la semilla de la duda en su mente. ¿No crees que podrías estar confundiendo atracción con algo más? No, respondió James, con el tono firme que llevaba implícito un cambio, una decisión inquebrantable. No estoy confundido. He tenido suficientes experiencias para saber lo que es verdadero. Y contigo, eso solo ha crecido. Mis esperanzas se dispararon ante su declaración, pero en un rincón de mi mente, el temor a lo que podía seguir me seguía acechando. James, logré decir, paralizada por la mezcla de emoción y vulnerabilidad. ¿Pero qué significa eso para nosotros aquí, ahora? Algo cambió en su expresión. La mujer rubia, viendo la conexión que nacía entre ambos, se giró hacia mí, despectiva. Esto es un gran espectáculo, ¿verdad? Una bonita historia de amor en un ambiente que ni siquiera es del todo privado, dijo con desdén, pero en sus ojos había un atisbo de incomodidad. Recuerda que todo lo que brilla no siempre es oro. Puede que no sea oro, respondí, sintiendo un rayo de confianza surgir a través de mí. Pero el oro no se destruye en momentos difíciles. A veces, por el contrario, se pule.
Aproveché la oportunidad para mirar a James, buscando una chispa de complicidad mientras las sombras de la incertidumbre comenzaban a disolverse, incluso si solo un poco, una expresión de admiración parpadeó en su rostro, y por un instante sentí que el bullicio de la fiesta se atenuaba a nuestro alrededor. No puedo prometer que todo será fácil, admitió, tomando otra respiración profunda, pero estoy listo para ser honesto contigo y enfrentar lo que venga. Por favor, confía en mí. Mis latidos se aceleraron. Pero antes de que pudiera contestarle, la mujer dio un paso más cerca, su expresión se oscureció. Entonces supongo que esta conversación requiere un poco más que palabras, dijo amenazadoramente. ¿Vas a ser el héroe en esta historia, James? ¿O te vas a quedar aquí debatiendo por siempre con alguien que apenas conoces? Justo antes de que pudiese pensar en una respuesta, un nuevo estruendo de murmullos pasó por el grupo. Una interrupción inesperada, una sombra proyectada sobre un futuro que aún no habíamos definido. La puerta del salón se abrió de golpe, y una figura conocida entró. Mi corazón se detuvo. Era Mia, mi autodenominada mejor amiga, conocida por sus intervenciones poco sutiles en los momentos más inapropiados. Lo siento por interrumpir, dijo, con una sonrisa que ni siquiera intentaba enmascarar su desdén, pero parece que la fiesta acaba de volverse mucho más interesante. Y como un eco de mis propios miedos y esperanzas, la interrupción de Mia me hizo darme cuenta de que aún quedaban muchos caminos por recorrer, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. Cuando Mia entró, la atmósfera se volvió aún más tensa. Era como si un rayo hubiese iluminado la sala, desnudando cada emoción oculta y cada tipo de inseguridad. James giró lentamente hacia ella, su expresión un compendio de sorpresa y desdén. La mujer rubia, evidentemente decidida a desvirtuar mi momento, se ajustó el cabello mientras me miraba con una sonrisa arrogante. Ah, la amiga, musitó, como si esa sola palabra descalificara toda la autenticidad de mis sentimientos. ¿Por qué no me cuentas lo que está pasando aquí, cariño?, insistió Mia, cruzando los brazos, claramente disfrutando el espectáculo. Desvié la mirada a James, ansiosa porque supiera que esto no era lo que había planeado, que esta conversación era solo nuestra. Pero el momento había sido roto en 1000 pedazos, y ahora una parte de mí luchaba con no querer que James se sintiese acorralado en la mirada de los demás. No hay ningún problema, Mia, dijo James con una sutileza que intentaba contener la frustración. Solo estamos hablando sobre cómo ser más honestos entre nosotros. Su rostro reflejaba la lucha entre defender nuestra conexión y el deseo de no avivar las llamas de su presencia invasiva. Mi corazón latía desbocado, a punto de explotar. Mia, esto no es el momento ¿por qué no?, interrumpió, sus ojos centelleando con una chispa desafiante. Siempre es un buen momento para ser honesto, ¿no? Especialmente ahora que todo el mundo tiene los oídos bien abiertos, incluido el circo que has armado aquí. Me sorprendió lo fría y calculadora que sonaba, como si disfrutara de este tipo de dramas. Es solo que, dije, tratando de reunir mis pensamientos en medio del ruido, no necesito un espectáculo. Solo quiero ser libre para hablar lo que siento. La mirada de James se hizo más intensa, su apoyo inquebrantable iluminando el caos a su alrededor. ¿Libre? ¿Y eso qué significa en este lugar? Mia contrarrestó, como si quisiera señalar algún tipo de hipocresía en mis palabras. Estás en un mundo que no entiende esas ilusiones de amor verdadero y promesas. ¿No crees que deberían entender las reglas del juego que provoquen estas cuentas? La mujer rubia se rió en silencio, disfrutando del espectáculo, como si fuese una aficionada en la primera fila de un teatrillo de intriga. Sus ojos se movían de mí a James, alimentando la tensión entre nosotros. La rabia burbujeaba dentro de mí, queriendo aflorar y derribar cada palabra despectiva que lanzaban. Cada historia tiene su propio capítulo, intenté decir, al fin revelando mi verdad. Una historia se construye con coraje, con romance verdadero. ¿Estás dispuesta a cuestionar eso solo porque estás acostumbrada a lo superficial? Mis palabras se erguían entre el murmullo de la sala, sintiendo que el valor resurgía. Mia frunció el ceño, una sombra de duda cruzó su rostro. Pero los capítulos no se generan si no se cierran las puertas, ¿verdad? ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias de lo que crees?
Sus palabras resonaban en mi cabeza, un recordatorio amargo de las decisiones que había tomado. ¿Qué tipo de consecuencias estamos hablando?, preguntó James, la autoridad en su voz aprovechando la confusión que se había desarrollado en la sala. Esa mirada recibiría el peso de mis emociones, así que lo repetí en mi cabeza como un amuleto para recordar que no estaba sola. Las consecuencias de abrir tu corazón a alguien en un lugar tan perdido como este, dijo Mia con un tono medio amenazante, sus ojos brillando con una arrogancia controlada. La verdad es que no sabes a quién le estás abriendo ese corazón tan fácilmente. Eso puede herirte más de lo que imaginas. No pude soportar más. ¿Es eso lo que realmente crees, Mia? ¿Que no sé lo que hago? ¿Que él no es digno de mis sentimientos? Había una chimenea de fuego que comenzaba a arder en mi interior, y decidí dejarlo salir. James es más que una simple atracción, él es un ser humano real que tiene un gemido más profundo que el juego que solías disfrutar. La tensión aumentó, y de pronto, varios murmullos estallaron en la sala. La mirada que James me lanzó era un testimonio de cuánto necesitaba que lo entendiera. Estoy aquí, a tu lado, me susurró con la voz apenas audible, como una promesa de que no me dejaría sola en este enfrentamiento. Frente a nosotros, la mujer rubia se desvanecía en un cuadro secundario. Mia notó la conexión entre nosotros y su expresión cambió. La sorpresa se convirtió en una mezcla de curiosidad e incomprensión, como si no pudiera procesar que alguien pudiera desafiar su visión escéptica sobre las relaciones. Pero antes de que pudiera reprimir mis emociones o mostrar alguna fragilidad, el estruendo de una copa quebrándose resonó en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia un nuevo acontecimiento ominoso. Un grupo de personas se había aglomerado cerca de la entrada, y entre ellos, dos figuras conocidas. Eran mis padres, sus rostros mostraban preocupación y desdén, interpretando la escena desde lejos. El corazón me dio un vuelco. La incertidumbre llegó a su punto álgido, preparándome para una batalla que no había planeado. No sé qué buscar en este lugar, murmuré, sintiendo la presión del mundo converger sobre mí. Pero sé que no puedo dar un paso atrás ahora. No por mí, y no por James. Mientras mi mirada se encontraba con la de él, comprendí algo más: los verdaderos desafíos nunca llegan cuando estamos preparados, llegan cuando el amor comienza a mostrarse más genuino. Y en ese conocimiento, supe que debía seguir adelante, enfrentando incluso a mis propios miedos. Desde lejos, una voz escéptica comenzó a interrumpir el eco del momento que había construido, sin saber las olas que desencadenaría en mi vida. La revelación inesperada me empujó hacia un precipicio emocional. Lo que no sabía en ese instante es que ese miedo que aún abrumaba el aire podía ser el comienzo de una conexión pura, y una batalla latente por lo que realmente quería: ser vista, ser amada, ser libre. Pero la pregunta que flotaba sobre mí era si estaba lista para soportar lo que vendría, con los coros de las voces pasadas y presentes resonando en mis pasos. El silencio tras la ruptura de la copa era atronador. Todos los ojos estaban sobre mí, incluidos los de mis padres, que parecían haber surgido del suelo como una tormenta en un cielo despejado. Sus miradas, cargadas de expectativas y juicios, penetraban en mí, haciéndome sentir expuesta, como si cada parte de mi ser estuviera en una vitrina, lista para ser analizada y criticada. Mia sonrió con satisfacción, consciente de que había desatado un torrente del que no podría escapar tan fácilmente. «Ah, miren quién ha llegado», declaró, su tono burlón y lleno de cinismo. No puedo esperar a escuchar su opinión sobre este despliegue de emociones. James se anticipó, interponiéndose entre Mia y yo. No necesitas instalarse en la negatividad, Mia. Esto es entre ella y yo. Su voz era como una piedra lanzada al agua tranquila, creando ondas que me ayudaban a centrarme. Si alguien necesita escuchar la verdad aquí, son nuestros padres. La furia contenida en su voz me sorprendió, era algo que no había visto antes. ¿Estaba listo para UFC emocional con sus propias raíces, con su familia? Mi corazón se llenó de gratitud, pero también me generó una nueva inquietud. ¿Qué pasaría si no podía sostener la verdad que estábamos tratando de construir? Mis padres comenzaron a abrirse paso entre la multitud, sus rostros cada vez más severos. Mi madre, con un ceño profundo, se plantó frente a mí. ¿Qué ha estado sucediendo aquí, Mia? Este no es el lugar para resolver tus problemas personales.
No se trata de problemas personales, interrumpí, sintiendo un rugido de valor que brotaba de lo más profundo de mi ser. Se trata de encontrar la verdad en un lugar donde el sentido se ha vuelto tan difuso que a veces olvido quién soy. Oh, esto solo puede ser un juego para ti, replicó mi padre, su tono era casi de desesperación. ¿Qué esperas lograr en esta situación? ¿Crees que el romance puede florecer aquí como una emergencia de calor? No nos hagas perder tiempo con fantasías. Su incredulidad hizo que mis neuronas chisporrotearan. No son fantasías. Lo que siento por James es real, y no tengo miedo de ser auténtica, aunque tú sí lo tengas. Cada palabra que pronunciaba reemplazaba la presión del miedo con un rayo de liberación. En medio del caos, noté que James estaba a mi lado, su presencia como un faro. Con un gesto, entrelazó sus dedos con los míos. Era como si su calor subyacente me asentara en este momento. Pero también había algo más, la incertidumbre de cómo reaccionarían nuestras familias a esa conexión íntima. Por lo menos estoy dispuesta a arriesgarme, continué, sintiendo mis mejillas encenderse, mientras tú prefieres retraerte en un mundo lleno de lógica, sin emociones. Con un giro dramático de su mano, Mia hizo un gesto como si el aire se agitara, y sin embargo, el eco de mis palabras reverberó. ¿Emociones?, preguntó ella, entrecerrando los ojos. Las emociones pueden arruinarte, Mia. Te dan rienda suelta y te exponen a más heridas de las que puedes sanar. Entonces, eso es lo que crees que soy, ¿verdad? Una niña ingenua, replicé, manteniéndole la mirada. ¿Y tú cuál es tu legado, estar encerrada en una cárcel de superficialidad? No sabía a dónde me llevaría este intercambio, pero estaba demasiado hundida en la emoción como para dar marcha atrás. James respiró hondo, como si se preparara para entrar en la fray. Lo que realmente importa es lo que siente Mia aquí y ahora. Ella es fuerte. Está dispuesto a abrir su corazón a mi verdad, sin importar cómo lo perciban otros. El desafío en su voz fue un nuevo destello de esperanza que encendió la sala, mis padres se miraron entre sí, y pude ver cómo la incredulidad cedía a una pizca de respeto por la decisión de James de estar de mi lado. Pero sería una batalla difícil. Aunque podía sentir que había un cambio en el aire, el riesgo seguía siendo tangible. Mia giró sobre sus talones, sintiendo que había perdido algo de control, pero no dejó que eso la frenara. Es doloroso ver una amistad como la tuya desgastarse por un torbellino de emociones, dijo, captando nuestra atención. Tal vez una palabra de advertencia podría ahorrarte un gran sufrimiento en el futuro, agregó, su mirada era de desafío. No quiero que te hagas ilusiones, porque las ilusiones pueden convertirse en desilusión muy rápidamente. La afirmación se instaló en el aire, y si había un pequeño remanente de duda en mi pecho, comenzó a girar como una implosión emocional. Era cierto. Mis experiencias previas me habían preparado para el caos que se desataría. Pero el fuego inmutable que ardía por James me empujó hacia adelante. No pienso dejar que tus advertencias me frenen, contesté, con un leve temblor en la voz, viendo a mis padres con su decepción, y en sus rostros una mezcla de preocupación y amor. Sentí como el calor de la angustia comenzaba a convertirse en protección. Si era inteligente en este juego, podría atravesarlo. Sin embargo, seguiré buscando lo que es verdadero y bello en medio de esta locura. Seguí, sintiendo el impulso de luchar por lo que quería. Si eso significa enfrentar lados oscuros de mí misma y de los demás, entonces lo haré. James, siempre observador, se acercó más. Sé que esto puede parecer un desastre ahora, pero lo que construimos no puede ser arruinado por las voces del pasado. No puedo asegurar que estará libre de dolor, pero usted tiene mi palabra, estaré a tu lado. La promesa flotaba como una hoja en el viento, y aunque había un parte de mí que se aferraba al miedo, otro lado también me empujaba hacia la claridad. Mia dio un paso atrás, evaluando la situación. Si crees que puedes hacer esto de la manera correcta, adelante, dijo con un matiz de frustración burbujeante. Pero recuerda que el amor es solo un juego de azar basado en el dolor. Algo crujió dentro de mí, ese eco del pasado de dolor que parecía rodar en un ciclo. No obstante, con cada palabra, con cada pequeño acto de valentía, estaba creando una nueva narrativa. Mientras la mirada de la multitud se concentraba en mí, entrelazando emociones como un hilo,
me di cuenta de que la batalla no se trataba solo de mí y de James, era mucho más. Era sobre la oportunidad de reescribir, de dar un paso adelante en la búsqueda de lo que significaba amar en un mundo que a menudo parece desprovisto de genuinidad. Y en ese instante, con todos los temores reales y ficticios bailando alrededor de mí, me di cuenta de que estaba en el centro de dos mundos, decidida a amalgamar ambos. Y entonces, una idea impactante me golpeó. ¿Qué pasaría si contendemos las consecuencias de algo que aún no ha pasado?, murmuré, mi voz apenas audible. ¿Y si la verdad no se había revelado por completo y correr tras ella significó abrazar una transformación? Así, el abismo entre la duda y la verdad parecía estar más cerca de lo que había pensado, y al final, con la mirada de James puesta en mí, supe que cada paso hacia adelante era valioso. Pero antes de que pudiera procesarlo del todo, el murmullo creciente de la sala me envolvió de nuevo. Solo esperaba que no hubiera un giro final que pudiera desatarme antes de que el futuro comenzara a brillar con la luz de nuevas esperanzas. La atmósfera en la habitación parecía cambiar, como si un viento suave enrarecido por la tensión comenzara a disipar la tormenta emocional. Las miradas de las personas que nos rodeaban se transformaban, algunos comenzaban a entrecerrar los ojos con curiosidad, otros parecían tener su compasión despertada. Era un pequeño cambio, pero lo sentí reverberar en mi interior. Quizás este desafío no era solo mío, sino un grito compartido de muchos que habían sentido la presión de ser auténticos en el crisol de las expectativas ajenas, a medida que las palabras de Mia flotaban en el aire, succionando la vitalidad del momento. Me pregunté si lo que ella decía realmente era una advertencia o simplemente una proyección de sus propios miedos. Las ilusiones pueden convertirse en desilusión, resonaba en mi mente, un mantra inquietante que me obligaba a reflexionar sobre mis propias inseguridades. Pero en lugar de sumergirme en el miedo, encontré en su presencia un potente motor de resistencia. El amor no es un juego de azar, Mia. No estoy aquí para arriesgar lo que siento sin fundamentos. Estoy aquí para explorar la belleza de lo real, de los momentos genuinos, despojándolos de las apariencias que tanto te gustan, respondí con una firmeza que sorprendió incluso a mi propio corazón. Era un reto a la vez que una promesa, un llamado a la autenticidad. La mirada de James brilló con admiración, y eso me empujó a seguir. Deseo aprender a manejar las emociones, incluso con sus complicaciones. El amor verdadero no siempre se presenta perfectamente empaquetado. Es un crisol donde chocan pasados, sueños y miedos. Y estoy lista para abrazar esa realidad. Las palabras fluyeron, casi mágicamente, como si el aire que me rodeaba fuera un cúmulo de coraje prestado de cada persona presente. Sin embargo, al decir eso, vislumbré un destello de duda en la expresión de mis padres. Mi madre una vez más, incapaz de contener su incredulidad, inclinó la cabeza ligeramente. Mia, tienes que decirnos cómo esto no se convertirá en otra decepción, exigió, su voz una mezcla de preocupación y amor casi palpable. Era evidente que, a pesar de mi resolución, el eco del fracaso y el dolor del pasado seguían muy vivos en ella. Es una pregunta justa, mamá, murmuré, intentando suprimir la emoción que amenazaba con brotar. Pero no se trata de si será fácil o difícil. Se trata de la intención detrás de cada paso que elija dar. No estoy tratando de justificar lo que siento, simplemente quiero ser libre para explorarlo, sin tener que pedir permiso a nadie. La incomodidad en la habitación se hacía palpable mientras las palabras chocaban con la realidad que todos conocían demasiado bien. Las cicatrices no definen lo que somos, solo cuentan las historias que hemos vivido, intercedió James, buscando unir al grupo con su sabiduría. No podemos predecir el futuro, solo podemos dar el siguiente paso a partir de hoy. Esa es la única verdad que podemos abrazar. En ese momento, incluso Mia pareció desconcertada, su desdén momentáneamente reemplazado por una incertidumbre. Miró hacia su propio reflejo en la angustia de los otros. Quizás no estaba tan sola en sus dudas como pensaba. Pero hay un riesgo, un peligro, replicó lentamente. Uno que no podemos ignorar, y si arriesgamos para aprender a manejar ese peligro, pregunté, sintiéndome más alineada que nunca con el propósito de seguir adelante. Si siempre jugamos a lo seguro, nos perdemos lo más hermoso, el poder del amor en sus múltiples formas. Es un camino que vale la pena recorrer si se hace con la intención de sanar y crecer.
Mientras hablaba, me di cuenta de que también hablaba a mis propios miedos, oponiéndome a esos instintos que me pedían retroceder. Justo cuando creí que había encontrado un hilo de esperanza, vi cómo la mirada de James se tornaba pesada. Era como si un nuevo tipo de dolor apareciera en su rostro. Quiero que sepas que estoy aquí, pero lo que está en juego podría no ser solo un simple romance, confesó, y sus palabras resonaron con un aire de alerta. Podría ser que nuestras verdades se enfrenten a un mundo que está predispuesto a mantenerlas separadas. Mis latidos se aceleraron ante la revelación. ¿Qué implicaciones traía consigo esa realidad? Mi corazón luchaba entre la emoción de una conexión y el temor a las posibles consecuencias. Justo cuando me preparaba para responder, la angustia de la incertidumbre fue interrumpida por la llegada de un nuevo grupo de personas, quienes trajeron consigo un aire fresco, como una nueva oportunidad. Lo siento por la interrupción, hay una reunión aquí que no se me ha informado. Un chico alto, con una brillante mirada de curiosidad, preguntó mientras se acercaba. Era evidente que no tenía idea de la gravedad de la situación, lo que generó risas nerviosas entre los presentes, pero también una chispa de esperanza. Podría ser un momento decisivo, pensó de inmediato. Me di cuenta de que las audiencias eran cambiantes, incluso en los momentos más intensos. Tal vez esto sea una señal de que el amor no tiene por qué estar aislado en un rincón, sino que puede expandirse, permeando las conexiones alrededor. Mientras continuaban las presentaciones, y las risas roían suavemente la tensión, sentí que mi mundo se ampliaba. Con cada nuevo rostro, sentía que mi valentía se reafirmaba, que mi deseo de abrazar la verdad se hacía más fuerte, pero las preguntas todavía pendían en el aire, sin respuesta. ¿Realmente podría seguir adelante con lo que sentía por James en medio de esta marea de incertidumbres? La búsqueda de la verdad sería un viaje cargado de dolor y belleza. Pero, en ese momento preciso, comprendí que lo que elegía hoy definiría cada paso hacia adelante. Antes de que pudiera procesar cómo continuar supliendo lo que se volcaba en mi mente, un súbito golpe en mi corazón me llenó, siendo la culminación de una pena furtiva. Aquello fue un pequeño recordatorio de que cada levantamiento también tenía su caída, y todo lo que habían construido hasta ahora podría desmoronarse si no encontraban las respuestas que buscaban. Recorría los rostros a mi alrededor, intentando hacer sentido de lo que podría deparar el futuro. Sin embargo, una nueva revelación me dejó cortada. Una persona del grupo acaba de hablar. Era alguien que había cruzado mi camino en el pasado, alguien que había jurado que no volvería a ver. De repente, el aire se volvió espeso y el eco de la sensación pasada resonó terriblemente. ¿Podría esto ser un paso hacia la verdad o el inicio de un desvío imprevisto? La incertidumbre me envolvió de nuevo, pero había una cosa que sabía con seguridad: la historia de amor aún no había terminado. La murmullo en la habitación se desvaneció al instante, como si el tiempo hubiera decidido pausar su carrera. Mis ojos se encontraron con los de Lucas, un chispazo de reconocimiento que me atravesó de inmediato. Su presencia era un golpe en el estómago, un recuerdo palpable de promesas no cumplidas y sueños rotos. Me había esforzado tanto por enterrar nuestra historia, pero allí estaba, de pie frente a mí, como un eco de mi propio pasado. Su expresión era cálida, casi sonrojante, y sentí un torrente de emociones embotelladas. En el rincón de mi rabia y mis inseguridades brillaba una chispa de cariño que había creado un lugar especial en mi corazón y que pensé que había podido apaciguar. Pero ahora, frente a él, esos sentimientos resurgían, empujando cada reflexión hacia la orilla de mis recuerdos más vulnerables. Mía. Su voz tenía una melodía familiar, un eco que resonaba en mis pensamientos, haciéndome recordar momentos de complicidad y risas compartidas. Pero no podía dejar que esa nostalgia empañara la realidad que enfrentaba. Porque cada uno de esos recuerdos venía cargado de una dolorosa lección, y no estaba segura de si estaba dispuesta a repetir la historia. Lucas, logré pronunciar. La tensión en mi voz era un mal examen de cómo me sentía. No quería que nadie notara mi fragilidad, pero la angustia surcándome era palpable. La habitación pareció sostener la respiración, cada mirada se centró en nosotros, un rayo de curiosidad interrumpiendo la energía que había empezado a formarse. Estaba en la zona y pensé que podría pasarme. Lucas continuó, acercándose un poco más. A medida que se movía hacia mí, una memoria nublada de nuestras últimas palabras resonó en mi interior.
Habíamos estado en caminos opuestos, pero esos hilos de nuestras historias aún parecían estar entrelazados en el aire que nos rodeaba. James, quien se había mantenido cerca, me miró con una mezcla de comprensión y advertencia. La intensidad de su mirada me hizo sentir que, aunque Lucas había traído su luz, también había oscurecido algo en mi ser. Era una advertencia silenciosa que me hacía recordar lo difícil que resultaba amarrar el amor en medio de la confusión. ¿Cómo has estado?, pregunté, intentando recuperar el control de la conversación y, de algún modo, de mis emociones. Sabía que no podía mostrarme vulnerable no ante Lucas, y mucho menos frente a aquella concurrida sala llena de circunstancias cambiantes. Mejor. He estado trabajando mucho, intentando olvidarme de... Sus palabras se desvanecieron en el aire, y su mirada se centró en el suelo. Su sinceridad me desconcertó y, sin querer, abrí la puerta a la compasión. Pero esta vez no quería caer en el mismo ciclo doloroso de compasión-desaprobación. Mientras la conversación avanzaba entre nosotros, cada palabra fraguaba un semblante de cercanía, pero también despertaba un cauteloso escepticismo. Pero, ¿contrarrestará esto lo que ya hemos vivido? Una parte de mí susurraba en la oscuridad de mi mente. Bebía de la confusión. Las emociones estaban revueltas, un cóctel de amor, resentimiento y anhelos perdidos. Horas pasaron mientras la sala crecía chispeante de discusión y risas. La llegada reciente de Lucas había traído consigo una oleada de energía y recuerdos que habían comenzado a deslizarse como un hilo entre los círculos de verdad que se estaban tejiendo. Pero la pregunta seguía martillando: ¿qué significaba su presencia aquí, ahora? James me barruntó, acercándose a mí. ¿Estás bien, Mia? Puedo sentir la tensión. Su tono era suave, casi protector. Sentí que cada latido de su corazón resonaba con el mío, ofreciendo una sensación de compañía mientras lidiábamos con el caos que Lucas había revivido. Me giré hacia él, sintiendo que la tormenta interna empezaba a disiparse, aunque no sin dificultad. Lo estoy intentando, James. Es solo que, no esperaba esto, respondí, tratando de enviar una señal de que detrás de cada mirada había un torrente de historias traídas a la vida. No sé si estoy lista para enfrentar el pasado. Pero, al mismo tiempo, no sé si puedo volver atrás y ignorar lo que siento. En ese crisol de emociones, la verdad parecía perderse, como cada una de las palabras que brotaban de mis labios. Estaba atrapada en un dilema. Sabía que Lucas representaba más que un solo capítulo, era una sinfonía de historias, emociones y lecciones que aún no había aprendido por completo. Pero también sabía que James se había convertido en un refugio, una especie de hogar que anhelaba explorar. El ruido en la sala se silenció de nuevo cuando Lucas se volvió hacia mí. Mia, tengo que confesarte algo. Desde que te vi, han pasado cosas en mi vida que me han hecho darme cuenta de lo mucho que realmente importabas. No he salido con nadie desde que nos separamos. Sus palabras eran una sincera rendición de cuentas, y había sinceridad en su mirada. ¿Por qué ahora? La pregunta salió disparada antes de que pudiera controlarla. Necesitaba un sentido de urgencia, una razón que justificara esta reaparición, algo que anclara lo que estaba sintiendo en una realidad concreta, porque no puedo seguir ignorando lo que siento por ti. Nunca lo hice, respondió, y la lucha entre mis sentimientos se tornó más presente. James, que había estado un instante antes a mi lado, tuvo que retroceder ante la revelación de Lucas. La tensión había escalado a un clímax y traía consigo una carga eléctrica en el aire. La muchedumbre alrededor pareciera estar mágica e involuntariamente unida en esta revelación, siendo testigos de un momento que podía cambiar todo lo que había planteado hasta ahora. Hoy es el día de tomar decisiones, Mia, pensé en un susurro interno mientras la confusión era sobrepasada por algo que empezaba a parecerse a una epifanía. Y cada camino que elijas hoy construirá una parte de tu verdad. Me encontré sin aliento, mientras me giraba para mirar a los ojos de James, luego a Lucas. Mi corazón era un campo de batalla, cada latido retumbando en mis oídos con una sola pregunta resurgiendo: ¿qué pasaría si decidía dejar atrás el miedo y abrazar lo que podía significar realmente el amor? Pero una voz en mi interior retumbaba en protestas, recordándome las caídas y las cicatrices que llevaba puestas. La conversación continuó, pero de repente, la sensación dentro de mí se volvió idea, la revelación que había estado esperando.
quizás la verdadera conexión no era solo amorosa, sino una batalla interna que debía de afrontar para finalmente salir a la superficie. Pero antes de poder arrojar esa luz en el mundo exterior, algo en el fondo de mi ser resonó: nadie sabe lo que el futuro depara, pero aquí estoy, lista para enfrentar la verdad. Sin embargo, seré capaz de decidir hoy. El suspenso me invadió mientras me preparaba para dar el siguiente paso, sin saber si volvería a caer, porque el amor verdaderamente había comenzado aquí. El bullicio de la fiesta había quedado en un segundo plano mientras los ecos de mis pensamientos luchaban por encontrar su voz. Sabía que ahí, entre miradas juzgadoras y confidencias reveladas, se encontraba la encrucijada de mi propia historia. Miré a James y luego a Lucas, llenando mi pecho de incertidumbre y un deseo nuevo, el deseo de ser valiente. Lucas, dije, recuperando el aliento. Siempre has sido importante para mí, pero el tiempo que pasamos juntos jamás me ofreció claridad. Mis sentimientos hacia ti son complicados, una mezcla de buenos recuerdos y heridas que siguen abiertas. A medida que hablaba, noté que el asombro se transformaba en comprensión en sus ojos. Pero aún así, no podía ignorar lo que sentía por James, ese fuego que ardía dentro de mí con cada mirada compartida, cada gesto sutil. James, continué, sintiendo que era el momento de enfrentar la verdad. Tú has traído luz a mis sombras, me has hecho sentir más viva de lo que pensé posible. Pero mi historia con Lucas es real, no puedo desestimar eso. Estos sentimientos son parte de mí, pero no son la totalidad de lo que soy. Un silencio profundo se adueñó del espacio. James me observaba, su mirada mezcla de admiración y dolor, como si pudiera ver la batalla que se libraba en mi interior. La mujer rubia, que había estado observando desde la periferia, sintió la oportunidad y se acercó a nosotros nuevamente. Parece que estamos asistiendo a una revelación monumental, murmuró, con una sonrisa sardónica. En ese instante, lucí como un prisionero liberado de cadenas invisibles. Esto no es solo sobre el amor romántico, dije, sintiendo como la verdad comenzaba a encajar. Es sobre encontrarme a mí misma y enfrentar mis miedos. Y si el amor es un camino, yo estoy lista para recorrerlo, aunque eso implique un itinerario complicado. Lucas se inclinó un poco hacia adelante, casi en un acto de sinceridad. Puedo entender eso, Mia. Y respeto lo que sientes por James. Solo quiero que sepas que al regresar, he reflexionado de verdad sobre nosotros. No estoy aquí para presionarte, sino para ser honesto. Y eso es lo que se necesita en la vida, Lucas, interrumpí, contemplando el momento en su totalidad. Honestidad, sobre nuestros sentimientos y nuestras lecciones aprendidas. El aire se sentía más ligero a medida que la verdad comenzaba a fluir. Desde un rincón, Carlos, mi amigo de toda la vida, observaba con atención. Quizá esto es del tipo de decisión que nunca debió estar en la mesa. A veces los caminos se bifurcan y no hay única decisión correcta. James, sintiendo la carga de la situación, dio un paso al frente. Mia, no quiero ser motivo de un conflicto. Lo que siento por ti es genuino y estoy dispuesto a atravesar la tormenta que conlleve luchar por ello. Un desbordamiento de emoción me recorrió como una ola. ¿Te das cuenta de lo que eso realmente significa, James? Así como lo es enfrentar el pasado con Lucas, tú también estás expuesto a las situaciones complejas de la vida. Era como si las palabras giraran en el aire, danzando entre nosotros y provocando una conexión que parecía ir más allá del simple amor romántico. La verdad dejó su impronta y se asentó entre nosotros. No habría un camino sencillo, pero sí existía la oportunidad de aprender y de crecer, así que, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó Lucas con curiosidad, su voz cargada de sinceridad. Me tomé un momento para reflexionar. No lo sé. Tal vez el primer paso sea aceptar nuestra complejidad y el derecho a experimentar lo que sentimos. El amor es un viaje, y en este momento, estoy dispuesta a ser honesta conmigo y con ustedes. El silencio se volvió denso antes de que James sonriera, un brillo nuevo en sus ojos. Mi compromiso es explorar eso contigo, si me das esa oportunidad. Y yo también, dijo Lucas, su tono más suave. Si estás lista para enfrentar lo que viene. Las palabras calaron hondo, resonando en mí como los primeros acordes de una nueva melodía.
Entonces, sentí una oleada de claridad. Sí, dije, sintiendo que el peso de la incertidumbre comenzaba a levantarse, dejando un espacio para una hermosa posibilidad de autenticidad. Finalicé con una declaración que sentí en lo más profundo de mi ser: lo que quiero es que el amor me enseñe, que cada paso me lleve a buscar más, y enfrentarme a cada emoción como una parte integral de mí. Porque en esta complejidad, entiendo que quizás el verdadero amor no necesita definiciones, solo la valentía de ser genuino. La sala parecía contener la respiración mientras esas palabras se deslizaban por el aire, rompiendo las cadenas del pasado y abriendo puertas a un futuro que apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. El amor, con todas sus verdades y vulnerabilidades, estaba aquí. Y en ese instante, supe que había encontrado el valor para enfrentar cualquier tormenta. En esa revelación había renacido mi realidad. El amor verdadero no se define por sus condiciones, sino por nuestro deseo de ser libres en su abrazo. Fue una promesa y, en ese momento, una liberación.